Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Ya damos inicio como tal al conversatorio del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Esta tercera sesión hace parte del espacio de pensamiento que está llevando a cabo Colombia Informa y donde ustedes, pues digamos que la mayoría de personas que están acá hacen parte de organizaciones sociales, hacen parte de medios de comunicación alternativos. Entonces, la idea es que tengamos una charla muy amena, un conversatorio muy ameno, donde resolvamos dudas, donde nos vayamos con conocimientos y saberes, como lo hemos hecho en todas estas sesiones que hemos tenido. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El fin de estos espacios es fortalecer los conocimientos, es fortalecer nuestros saberes acerca de la comunicación, acerca del periodismo, y también digamos que son aportes enormes para nuestra vida, para nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar en este espacio. Nosotros, digamos que pues la intención de la sesión de hoy es hablar de especialmente de los contextos de riesgo a los que se enfrentan las mujeres periodistas. Entonces, digamos que este tema en específico porque o nace, digamos, de un encuentro también que tuvimos con una periodista, sí, de España, quien nos comentaba algunos espacios en los que había estado, algunos contextos donde se veía que asumía pues varios riesgos, ¿no? Que vivía riesgos. Entonces nos pareció muy interesante pues escuchar estas historias y yo sé que muchas de las personas que están aquí también han conocido historias o pues algunas las habrán vivido también. Entonces nos parece importante, valioso enfocarnos en este tema y por eso el día de hoy estamos aquí. Como les digo, compas, la idea de este espacio es que participemos, es que, digamos, si tenemos preguntas, las hagamos, si tenemos reflexiones también. Entonces, que llevemos pues el conversatorio de una forma muy amena y muy agradable. La invitada del día de hoy, quien nos acompaña, es Julieta Penagos, a quien le damos una bienvenida muy, muy especial. Ella es integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, productora de la serie web El Café Picante y comunicadora del emprendimiento de personas en proceso de reincorporación, la cerveza roja artesanal. Entonces le damos una bienvenida a ella, también como les decía al principio, una calurosa bienvenida a ustedes. Y pues en este momento hay otra sala, recordarles que en este momento hay otra sala en donde tenemos otra invitada y bueno, acá también estaremos nosotros reflexionando, compartiendo y bueno, dialogando un poco. Entonces, para iniciar, quisiera que Julieta hiciera pues una presentación, su presentación y también nos hablaras, Julieta, un poco de estos proyectos en los que estás, de estos procesos en los que estás, que nos parecen muy interesantes y que nos hablaras pues un poco de cómo vas en cada uno, de qué trata cada uno de estos proyectos y procesos. Bienvenida. Hola, qué gusto saludarlos. Yo soy Julieta, ya me presentaste, entonces, pues en primer lugar, el trabajo, llevo trabajando con la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. La red empezó su trabajo como en el 2006, 2007 más o menos. Desde esa época haciendo una reflexión desde el periodismo y una reflexión profundamente feminista sobre los medios, sobre las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, nosotros que buscamos que los medios estén muchísimo más impactados con los temas de las mujeres y con la presencia de las mujeres allí, que se haga con un enfoque adecuado, que se haga desde dimensiones distintas, que se tenga en cuenta que necesitamos asumir un lenguaje incluyente y no sexista. Promovemos al interior de los medios sus derechos humanos y también promovemos una imagen distinta y que se hagan unas narrativas distintas a las mujeres. Eso de un lado, de otro lado, desde hace unos 3 o 4 años
con el periodista Antonio Morales, probablemente muchos de ustedes lo conocen, venimos realizando la serie web El Café Picante. El Café Picante es un programa de humor político de corte independiente. Un poco lo sacamos adelante por la estigmatización que teníamos un periodista como Antonio, como lo puedo tener yo, por ser pues una mujer abiertamente de izquierda y feminista. Entonces lo que hacemos es para subsistir, monetizamos nuestros programas por redes sociales, hacemos un crowdfunding con libros que pueden ser de interés de las audiencias que tenemos. Y hacemos publicidad también. El programa lleva 3 años y pues obviamente hemos visto pues todos los obstáculos a la libertad de expresión pues que hay a este tipo de espacios. ¿Qué más les puedo contar? Y en este momento estoy haciendo las comunicaciones de la Roja Cerveza Artesanal. Ese es un proyecto que nació en septiembre del 2018. Llegué a este proyecto por puro accidente. Mi compañero, mi esposo es cervecero y él tenía ese proyecto de aportar a la paz y él decide hacer un taller de cervecería en la zona de Icononso, en la ETC Antonio Nariño en Icononso, en el Tolima, con la idea básica de que este producto fuera hecho para el consumo del ETCR, pero el proyecto empezó a crecer. Entonces, estoy dedicada como a esos 3 proyectos. Lo que les voy a contar hoy tiene que ver con todo el trabajo que venimos realizando con la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Bueno, y antes de pasar al tema de la red de periodistas, y La Roja, pues es una empresa que se nos creció, que ha tenido todos los obstáculos y el abandono del gobierno. Creo que muchos de ustedes deben haber oído sobre los incumplimientos del Estado a lo que se pactó en un momento. Entonces, pues he visto como de primera mano, he sido testigo directa pues de la soledad que sienten las personas que están en proceso de reincorporación y el temor, ¿no?, que les genera los abandonos que viven y que los abandonos a los que los tiene el gobierno nacional. Le damos la bienvenida otra vez y Julieta, quisiéramos empezar con una pregunta pues muy precisa que también va muy marcada en lo que es el conversatorio del día de hoy. Entonces la pregunta es, según tu experiencia y tu saber, digamos, ¿qué contextos de riesgo conoces que se presentan pues con mayor frecuencia para las mujeres periodistas? Entonces esa sería como la primera pregunta. Pues las mujeres, y eso digamos que está documentado y en todos los informes de todos los años, de el monitoreo a temas que tienen que ver con el ejercicio del periodismo, con la libertad de expresión, siempre dan cuenta de los riesgos que tienen todos los periodistas y los riesgos adicionales que tenemos las periodistas por el hecho de vivir en una cultura machista. Entonces el machismo también llega y se instala allí. Se instala en las salas de redacción, se instala en las facultades de comunicación, se instala en los medios de comunicación en general y eso se refleja en las narrativas que hay sobre las mujeres, en las narrativas de la información y de la ficción y de la prensa escrita y de la prensa radial y en fin. Entonces, digamos que esos riesgos son diferenciados o se incrementan en las mujeres. Sí hay riesgos específicos para las mujeres y sobre todo tienen que ver de un lado con las dudas que hay sobre las capacidades que puede tener una mujer a la hora de estar en un medio de comunicación. De otro lado también tienen que ver con el tipo de medio de comunicación al que hagan parte y a esos riesgos y a esas discriminaciones se le suma el hecho de si hace parte, por ejemplo, de alguna comunidad indígena o de alguna población afrodescendiente. Entonces, como que los riesgos y las discriminaciones crecen y se multiplican.
sobre las mujeres más que sobre cualquier otro sector de la población. Hay campañas de desprestigio, por ejemplo, y tienen mucho que ver con los temas de su cuerpo y su sexualidad. Levantar el rumor de que una mujer es puta o que es amante del alcalde o que tiene la fuente de un alto comandante del ejército porque se lo da al comandante, ha sido una estrategia muy, muy clásica que han utilizado no nombrar, para ensuciar el nombre de las mujeres periodistas. En algunas ocasiones, en muchos países, incluso se dan publicaciones de fotos privadas, situaciones que se dan en contextos de intimidad y de confianza de las mujeres periodistas y terminan ensuciando y desprestigiando su nombre y su credibilidad de esa manera. Obviamente, ese tipo de que hace es limitar el desarrollo personal y profesional de las periodistas, que por qué las mujeres periodistas no renuncian, porque o no denuncian, por ejemplo, porque ellas temen perder su trabajo, temen que no las vuelvan a contratar, temen ser vistas como un problema para los medios de comunicación. Entonces, muchas prefieren callar y digamos que evadir todos esos ataques con unas formas muy sutiles y muy inaguantables. También los niveles de estrés que viven las mujeres en las salas de redacción son muy altos. Las practicantes de comunicación, por ejemplo, a menudo, y yo he sido testigo de eso en las salas de redacción, les dicen la carne fresca. Entonces llegan los periodistas, hombres obviamente más formados y de más vieja data, a coquetearles, a insinuarles, a invitarlas, a insinuar cosas sobre las otras formas con las que las mujeres podemos llegar a conquistar, avanzar en nuestra carrera o tener unas fuentes muy importantes que tienen que ver con el aspecto físico, con la sonrisa, con las piernas, con no sé qué. Son situaciones muy complejas y muy fuertes. Ahora, con el tema de la pandemia, si la situación de las mujeres se complejiza, la situación de las mujeres periodistas también. De un lado, porque ellas tienen menores responsabilidades al interior de los medios de comunicación. Por lo tanto, han hecho, de un lado, que ellas sean las primeras despedidas en la recesión económica pues que vivimos, sean las primeras despedidas, y otra, que estén en la primera línea de la información. Entonces eso pues hace que los riesgos con los contagios se multipliquen. Y otra, que está sumado a los oficios que tienen en su casa. Me estoy refiriendo a los oficios del cuidado, que en los espacios y los contextos sigue estando mucho más soportado en las mujeres que en los hombres. Entonces, por la echada en todos los medios que hubo de periodistas hombres y mujeres, entonces, si a ellas se les triplica el cargo, también se les triplicó en casa, porque ahora ellas están a cargo de la educación de sus hijos, porque tienen las mismas responsabilidades con la casa y porque los hombres se siguen involucrando mucho menos. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hemos identificado sobre las situaciones de riesgo. Vale, muchísimas gracias por el panorama pues, que nos acabas de dar, pues, como con la pregunta inicial, y es también el enfoque pues, que tiene el conversatorio del día de hoy. Digamos que lo que hablabas al inicio, ¿no? Hablamos del riesgo también pues para periodistas en general, pero digamos que también las mujeres asumimos algunos espacios donde se ve más marcado ese riesgo, digamos que aumenta, ¿no? Entonces, tú nos comentabas que tenías como preparado alguna intervención o pues un tema enfocado en el feminismo, entonces nos gustaría que nos compartieras ese tema. Claro que sí. Yo al principio les hablé de la organización a la que hago parte, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Entonces, este espacio, que es un espacio de hombres y mujeres periodistas, lo que busca es posicionar a las mujeres, y en ese ejercicio y en esos espacios en los que hemos trabajado como salas de redacción, como facultades de comunicación social, hemos
desarrollado para mujeres. Entonces yo quería hablarles un poquito de eso y mencionar, porque la pandemia es para que se incrementen las vulneraciones y para profundizar en ellas. Si uno hace el análisis de todo, de todo lo que ha estado pasando, disculpen, ya, de todo lo que ha estado pasando, pues muchísimas poblaciones se han visto más afectadas y, pues eso es algo que estamos constatando porque nos encontramos en profunda soledad, además del abandono económico y la sobrevivencia. Entonces, si las mujeres en la sociedad tienen unos roles específicos, eh, las consecuencias económicas también son específicas y también son diferentes. Es decir, los hombres periodistas y las personas y las personas hombres y mujeres tenemos dificultades, pero las dificultades de las mujeres no están en las narrativas de los medios y eso es un tema preocupante y voy a empezar a hablar desde allí. Digamos que los efectos de la pandemia o de cualquier otra situación compleja, los efectos del conflicto, los efectos del desempleo, eh, tienen consecuencias en la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres, pero se ha determinado que las mujeres entre la población pobre son las más pobres. ¿Por qué? Porque están en las bases de la escala laboral. ¿Por qué? Porque tienen los trabajos menos pagos. Entonces, pues las consecuencias económicas se ven muchísimo más y porque las mujeres eh, la mayoría son madres cabezas de hogar. Es mucho más probable ver a una mujer madre cabeza de hogar que a un papá, por ejemplo. Entonces uno podría, digamos, determinar que esas consecuencias tienen efectos mucho más perversos en la vida de las mujeres. Entonces, ¿de qué va esto? De que los medios de comunicación deberían incluir siempre esos análisis o esas investigaciones en sus informes noticiosos y deberían también plantearlo abiertamente y eso necesariamente reflejaría la sociedad en la que vivimos. Entonces, avanzamos en la consecución de los derechos, no a la velocidad a la que queremos, y es muy importante que los medios incluyan esta mirada diferente sobre lo que nos pasa y sobre las consecuencias que traen los hechos, porque los medios de comunicación no lo hacen. De otro lado, hay un desinterés hay falta de voluntad por parte del Estado y por parte de los medios hegemónicos en sí. Ellos no están llevando la formación, tampoco les interesa, incluso en las salas de redacción uno oye cómo critican o ridiculizan la importancia y la necesidad de incluir el enfoque de género o el enfoque diferencial al interior de los medios de comunicación. Eso hace que el ejercicio periodístico siga teniendo las mismas formas clásicas en donde lo que hace es ocultar esos problemas, invisibilizar esos problemas y a veces ridiculizar esos problemas. Entonces, bueno, hay un asunto que me viene preocupando mucho y tiene que ver con las denuncias que hacemos las mujeres sobre los acosos, porque, bueno, es que me estoy saltando esto, como no les veo la cara, entonces me siento un poco insegura, pero ya me estoy concentrando otra vez. Entonces, hay un tema que tiene que ver con que inevitablemente estamos llegando a la discusión que nunca habíamos llegado y era el tema del acoso que se da en todos los espacios de la sociedad. El acoso era una práctica naturalizada. Algunas personas hablan de que hay una línea muy delgada entre el acoso y el coqueteo. A mí no me parece que sea tan delgada. A mí me parece que si uno está en un espacio y hay un señor esperándolo en la puerta del baño hablándole o te quiere besar el día en que te conoció, pues eso no es coqueteo, ¿me entiendes? Eso es básicamente un acoso y las mujeres pues sabemos identificar perfectamente esas situaciones. Parece que los chicos no y se ofenden cuando uno les habla de acoso, pero finalmente esa situación llegó al debate nacional.
Entonces, a mí me preocupa lo que pasa cuando esa situación llega al debate nacional y cuando uno de los argumentos más importantes, y los medios no han estado a la altura de esa discusión, cuando uno de los argumentos más importantes para parar las denuncias es el derecho que tienen los hombres a su buen nombre y el daño que se le hacen a los hombres al interior de sus espacios personales. Y me preocupa porque el derecho de los hombres a su buen nombre no puede estar por encima de la dignidad de las mujeres. Entonces, he pensado que las mujeres toda la vida hemos tenido la obligación de ser discretas, de ser encantadoras, y ahora que tenemos unos espacios para hablar de ciertos asuntos, podemos hacerlo, pero hay que volver a ser delicadas, hay que hacerlo sin agredir a los señores. Es decir, nos están pidiendo de nuevo que nos silenciemos porque hay algo más importante que nuestra dignidad y tiene que ver con el buen nombre de los hombres. Entonces, un periodismo con enfoque de género debería de plantear esa discusión sin pasiones de un lado, con voces expertas de otro lado, con voces, cuando me refiero a voces expertas, me estoy refiriendo a personas que se dediquen al trabajo y desde lo académico al trabajo con enfoque de género y que entiendan que es un acoso y que no lo naturalicen en su vida bajo el cuento de que es coqueteo. Ese es un tema muy espinoso, muy espinoso y pues me tiene muy preocupada. De otro lado, digamos que la reflexión feminista ha cambiado la perspectiva y ha incluido muchas palabras, incluso nuevas, y digamos, el machismo está hablando, lo leí hace un tiempo, el machismo está hablando del posfeminismo, y en ese posfeminismo, de nuevo ridiculizan los nuevos roles de las mujeres. En uno leí que nos llamaban hipócritas porque en el fondo queremos volver a la sumisión de la que supuestamente hemos salido. Entonces, la reflexión feminista tiene un obstáculo muy grande y es que el lenguaje ha sido nuestra herramienta para avanzar y una herramienta liberadora, pero también el lenguaje es utilizado en esa misma lógica para atacar todos los cambios y transformaciones que hemos venido proponiendo y que hemos venido generando, porque la sociedad no es la misma desde que llegó la reflexión feminista y se instaló en nosotros y también en las salas de redacción. Entonces me preocupa como esos nuevos obstáculos que enfrentamos, que son muchísimos más sofisticados, y que pueden llegar a confundir. Entonces hay que ser muy astutas, ¿no? A la hora a la hora de enfrentarlos. El tema, por ejemplo, del aborto y cómo los hombres que quieren tomar parte de esa decisión, pero, pero y lo hacen utilizando estrategias que tienen que ver con el lenguaje, es una mezcla entre lenguaje, sofisticación, sensibilidad y otros temas que no son, digamos que muy profesionales ni muy racionales. Entonces, eso también vemos que se instala en los medios de comunicación, me parece muy fuerte, pero hay que seguir dando el debate y la reflexión feminista. Y a mí me parece que nosotros como medios de comunicación tenemos que hacer que ese debate feminista se entienda. ¿Y cómo podemos hacer que ese debate feminista se entienda? Con el lenguaje. Es decir, una persona con un alto nivel de escolaridad o con un bajo nivel de escolaridad necesariamente tendría que entender lo que dice un titular. Entonces, nosotros como comunicadores tenemos que hallar esos mecanismos y estas estrategias sin dejar al lado la reflexión feminista. Eso de los posfeminismos me tiene también preocupada. Y de otro lado, la pandemia lo que hace es profundizar, digamos que los asuntos de las mujeres. Los feminicidios se incrementaron, las violencias contra las mujeres se incrementaron, la violencia sexual se incrementó y la violencia sexual es, además, y lo dice la fiscalía, los datos que vi recién, y lo dice la fiscalía, las mujeres abusadas son niñas. Y un porcentaje, algo así como el 40% son menores de 13 años. Entonces, la casa la casa es el lugar más inseguro para las mujeres y como todos estamos en casa, eh,
pues entonces los riesgos se incrementan y los medios están haciendo los locos con esa situación. Entonces tenemos que hablar de eso, tenemos que nombrarlo adecuadamente, tenemos que llegar a todos los puntos para que las personas entiendan que esas situaciones simplemente no están bien y esas, pues a quien maltrate a una mujer o quien la golpee o quien la use es un delincuente y de eso tenemos que hablar. Yo pienso que el feminismo, una de las cosas que me ha enseñado es que las cosas se dicen por su nombre, sin darle la vuelta, sin eufemismos. Tenemos que acogernos a esa posibilidad de nombrar las cosas por su nombre y tenemos que empezar a narrar desde allí. A ver qué otro apunte yo tenía por acá. Bueno, hay otra que tiene que ver, que yo empecé y no sé por qué me desvié de ahí, que tiene que ver con los roles y los papeles que las mujeres tenemos en la sociedad y las consecuencias económicas diferentes que eso tiene. Entonces, a ver, por ejemplo, la brecha salarial. Entonces, nosotros hemos entendido por brecha salarial el hecho de que un hombre y una mujer hagan las mismas cosas, pero que un hombre gane más por el mismo trabajo. Pero la brecha salarial no para ahí y eso es una de las lecciones que nos ha dado la pandemia y eso debería ser uno de los asuntos que como periodistas deberíamos problematizar y sobre las que deberíamos reflexionar. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajo no remunerado, por ejemplo, el trabajo del cuidado, que es un trabajo que aporta económicamente en la sociedad, también se incrementó y eso debería de ser tomado en cuenta como una brecha salarial también. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de eso desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de enfoque de género? Aquí lo más importante que los comunicadores deben entender siempre y siempre que me invitan a algún espacio hablo de eso, es que el enfoque de género no privilegia los temas de las mujeres ni las agendas de las mujeres. El enfoque de género lo que hace es, es eh, como desestructurar los patrones narrativos y incluir allí cómo los hechos afectan de manera diferente a las mujeres. Eso los medios no lo hacen y se sigue privilegiando el relato masculinizado y las cosas que le pasan a los hombres y las consecuencias que tienen los hechos sobre la vida de los hombres y no sobre la vida de las mujeres. Entonces, si seguimos ocultando los efectos que las situaciones tienen sobre la vida de las mujeres, pues vamos a pensar que las mujeres no tenemos problemas o que los problemas son los mismos que los mismos problemas de los chicos, de los hombres, o que nuestros problemas no existen, o que las mujeres no existimos. Hay un tema fundamental, que es un tema del sexismo lingüístico, sigue siendo un bloqueo muy importante. Eh, yo siempre insisto, probablemente quienes han estado conmigo me habrán oído decir que sí, que el lenguaje no es sexista, por supuesto, pero sí lo es el uso que hacemos de él. Eh, Nosotros utilizamos palabras que dichas a un hombre significan una cosa y dichas a una mujer significan otra cosa. Y el hecho de la masculinización del lenguaje propone que el mundo es masculino y que está narrado en clave masculina y el mundo también debería ser narrado en clave femenina. ¿Por qué? Pues porque estamos allí. Básicamente por eso. Y porque tenemos derecho a que nos nombren. Yo tengo un bebé de 4 meses, en cualquier momento entra, creo que lo oí llorar, en cualquier momento entra conmigo, entonces me van a ver ahí lactando y tal. ¿Qué otro tema yo tenía por aquí? Yo estaba hablando de las dinámicas masculinizadas y la importancia de que las cosas que le pasan a las mujeres lleguen al debate público. Tenemos que enfrentar, como les dije hace un rato, el tema de la apropiación que el machismo hace del lenguaje
para confrontarnos y para ridiculizarnos y para ocultarnos y para minimizarnos y para escondernos y para decir de nuevo que no tenemos la razón o que todo está bien o que todos somos iguales, o, en fin. Mm, a ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Bueno, lo importante en espacios como este, ¿no? De la formación en las salas de redacción, los medios hegemónicos no están muy interesados, los medios hegemónicos están interesados en que su lenguaje prevalezca. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso garantiza como todo su status quo y lo que económicamente eso representa. Digamos que las voces de las mujeres y los medios en manos de las mujeres y las economías en manos de las mujeres y de manos de todos aquellos que estamos ahí como en la periferia, ¿no? Como en la marginalidad, pues eso no es muy conveniente y esta gente tiene mucha tradición de utilizar sus maquinarias. Por ejemplo, los riesgos actuales que tienen hombres y mujeres en los medios de comunicación es decirle guerrillero a cualquier periodista, hombre o mujer, y esos estigmas tienen un efecto que son muy poderosos y muy contundentes y que deslegitiman cualquier voz. Yo pienso que está el periodismo que informa, pero también el periodismo que reflexiona y genera debates. A mí me gusta más el segundo, tengo derecho a eso y es muy importante que todos nos pongamos esa camiseta. Alfonso, tú me estás pidiendo la palabra, entonces dale, compañero. Sí, buen día para todos, para todas. Am, es que me parece, la pregunta que estaba haciendo Fernando, me parece muy interesante, además, cómo se delimita en el momento de pandemia para saber si ha incrementado, si ha cambiado, como un tema de análisis aparte. Quiero decir, en efecto, el ejercicio de pandemia ha... em, ha logrado que muchos ejercicios de violencia, incluso intrafamiliar, aumenten. O sea, creo que eso es innegable, no solamente por las estadísticas, sino por los casos que más allá del ejercicio del periodismo, Hola, ¿me oye? en... Ok, entonces estaba diciendo que en efecto habría que revisar cómo el maltrato o la violencia, en este caso, no estaría tan seguro, pero está chévere. Por eso la pregunta que hace Fernando, si es específicamente para las mujeres periodistas, pero claramente sí ha habido un aumento durante la pandemia eh, de la violencia contra la mujer, y no solamente contra la mujer, sino también contra las juventudes. Ahorita Julieta hace una diferenciación, por ejemplo, en los casos de acoso y violencia contra niñas, ¿sí? Que si bien claramente hay una tendencia hacia la mujer, a veces se relega un poquito las juventudes, ¿cierto? A la niñez, ¿sí? De cómo se ha incrementado precisamente por esta pandemia que no solamente es a través del virus, sino también de muchas otras formas eh, de salud mental, si se quiere. Creo que esa parte es muy importante y leyendo como los comentarios que se venían haciendo por ahí, creo que los ejercicios de movilización que, que se vienen realizando, ¿cierto? En el marco de la pandemia en algunas ciudades principales, refiriéndonos específicamente a Colombia, ha permitido entender cómo ha sido la pandemia una argumentación para un incremento, no sé si incremento, pero sí tal vez un énfasis en algunos tipos de violencia. Fue muy particular la reglamentación que se dio en Bogotá con el pico y género, cuando salían hombres, salían mujeres, y lo que pasaron no solamente las chicas, sino también otras identidades sexuales al verse confrontadas ahí, ¿sí? Entonces me parece que está genial, pero estaría también un poquitico, eh, como hablamos del marco de la pandemia, poderlo ampliar un poquito más. Vale. Eso, y además de una vez, pues no la escribo por chat, pero de una vez la dejo ahí punteada, dentro de lo que venía diciendo Julieta del enfoque de género, también sería muy interesante entender esto no solamente como un enfoque, sino como una postura. Y si es una postura política,
cómo podemos en ejercicios comunicativos, sí o no, tener una postura o un enfoque de género. Por ejemplo, como Congreso de los Pueblos, no hay una postura o no hay un enfoque de género desde lo comunicativo y estaría muy interesante poder atender o poder entender cómo transita esto. Quiero decir, si el enfoque de género hace referencia a los temas que se manejan, al lenguaje, si es toda una confluencia de cosas, ¿cómo atender esto cuando organizaciones que se declaran antipatriarcales, como el Congreso de los Pueblos, en sus comunicaciones, por ejemplo, no tienen un enfoque de género? ¿Cómo se atiende? ¿Desde dónde? Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la intervención, por tu intervención. Hace un momento te había mencionado como algunas preguntas que ya venían haciendo en el chat. Yo creo que les podemos ir dando como respuesta. Y es la primera pregunta que hace Fernando con respecto al acoso, al maltrato y otras formas de violencia que sufren las mujeres periodistas. ¿Se han incrementado en la pandemia o es igual que antes? Digamos que cómo ha cambiado, cómo se han dado estas situaciones eh, en lo que estamos viviendo, pues, que es la pandemia. Pues mira, tenemos varias situaciones. La primera es que hay emprendimientos de mujeres periodistas feministas que se han venido abajo por el tema de la pandemia, porque no pudieron seguir subsistiendo, porque no pudieron seguir vendiendo publicidad, porque muchos proyectos se cayeron, porque separaron muchas formas económicas. Entonces estas mujeres quedaron desempleadas. Han quedado desempleadas muchísimas más mujeres que hombres durante la pandemia. Es decir, las mujeres periodistas desempleadas, su porcentaje se incrementó. Eso de un lado. De otro lado, las mujeres están más que los hombres en la primera línea de cubrimiento informativo, y la mayor parte de los medios no están interesados ni en brindarles protección, ni en ofrecerles elementos que puedan protegerlas, ni de volver más fuerte o más robusto el sistema de salud solamente para proteger a sus mujeres periodistas trabajadoras. Esos son los casos que hemos identificado. Yo en lo personal pensaría que es decir, que los riesgos que viven las mujeres son básicamente los mismos. Las afectaciones tienen que ver con el tema económico y con que son ellas más que los hombres quienes quedan en el desempleo. Bueno, también vuelve a preguntarnos Fernando, la llegada de mujeres a espacios de poder, ¿qué tanto ha beneficiado a las mismas mujeres? Digamos, estos espacios pues que se han llamado, que se representan pues un poder. Entonces, ¿qué tanto ha beneficiado a las mismas mujeres? Pues digamos que el feminismo, una de las las luchas que hemos venido dando es justamente para que las mujeres lleguemos a los espacios de poder, pero el feminismo también es una postura y es una postura política, y la reflexión acá es ¿para qué llegamos al poder y cómo lo hacemos? ¿Para replicar las mismas prácticas y las conductas de toda la vida? ¿Para profundizar en las desigualdades? Entonces, en algunos espacios no nos hemos sentido muy a gusto, y les voy a poner el ejemplo clásico que pondría cualquier mujer y que nos avergüenza muchísimo, y es el caso de la vicepresidenta, que evidentemente es una mujer que tiene unos principios de clase muy caracterizados, que sabe resguardar muy bien y que su participación en la vida política del país no beneficia en nada a las desigualdades, o sea, mantiene las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, en unos casos, por supuesto, que nos beneficia siempre y cuando sepamos, suéltame eso, hijo, siempre y cuando sepamos cuáles son las perdón, es que llegó el hijo. Ya.
Esto, por ejemplo, es una situación que vivimos claramente y específicamente las mujeres, que en los escenarios de trabajo tengan que pasar estas cosas. Yo tengo dos y en la mitad de una publicación o de una interacción tengo que estar pendiente del colegio en casa de mi hija. Entonces, esas son los asuntos que vivimos las mujeres y que ustedes pueden ver acá plenamente. Entonces, digamos que nosotros seguimos insistiendo en la importancia de que las mujeres sigan accediendo a los espacios de poder y a las tomas de decisión, pero ¿para qué lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Para mantener las desigualdades, eso no nos interesa. El feminismo claramente es una postura política y en esa postura política sí queremos volver a redistribuir la riqueza y a redistribuir el poder. Sabemos que tenemos derecho a eso, queremos tener poder, queremos tener decisión, queremos que nuestras voces se oigan, pero si hay mujeres que quieren llegar al poder para no hacer eso, no es algo que a nosotros nos interese, ni nos represente, ni nos llamen, ni apoyemos. Estoy totalmente seguro que no hubo una sola organización de mujer que apoyara la candidatura a la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, pero sí apoyamos otro tipo de candidaturas. El feminismo siempre ha estado muy ligado a la política y a la forma de hacerlo, porque hay una propuesta de cómo hacerlo. Seguramente han oído ustedes hablar de Estamos Listas, que es el primer partido feminista en Colombia, que consiguió escaños en la Asamblea Departamental, que ha generado debates muy importantes y ahora en la pandemia, como por toda la virtualidad, entonces es muy común encontrárselas allí hablando de temas que tienen que ver con las desigualdades y con las tomas de decisiones. Muchas gracias, Julieta. Sí, muy importante lo que tú nos mencionas de para qué llegamos a los espacios de poder, ¿no? Para que continúen las situaciones como están, o para transformarlas, o para cambiarlas, o para también sentar una crítica frente a esos ejercicios de poder o frente a esos espacios de poder. Entonces es muy importante también que las personas que estamos aquí nos repreguntemos eso. Espacios, sí, porque en este trabajo y en esta construcción de redimensionar los géneros, como que las mujeres hemos estado o hemos entrado a los espacios que han sido profundamente masculinizados, en los espacios de poder, de que ya más se manejamos la cuenta de ahorro, es decir, un montón de que estamos en las elecciones, que pero los hombres no han entrado en los espacios que tradicionalmente han sido femeninos, han sido pues de las mujeres, y esa también es una forma y deberían de estar mucho más interesados, por ejemplo, en involucrarse con los labores del cuidado que ha sido pues de tradición de las mujeres. Entonces, de un lado la reflexión, pero de otro lado también las acciones. Por ejemplo, hay economías que han sido más de tradición masculina, pero también hay otras que han sido de tradición femenina y los hombres no están allí como nosotros y hemos ingresado a esas otras formas. Entonces, solamente para añadir eso y para decir que, digamos que el patriarcado es la gran estructura que soporta todas las formas de discriminación, todas las formas de relacionamiento de poder que deja a las mujeres como las habitantes más pobres del planeta, que acumula irracionalmente para privilegiar a unas pocos. Esa es una característica del patriarcado y hay otras muchas expresiones, entre esas el machismo, el sexismo, el capitalismo, pero el patriarcado básicamente es esa estructura a la que debemos que transformar para construir otra vaina. bueno, muchas gracias, Julieta. Digamos que acá tenemos otra pregunta de lo que tú has mencionado a lo largo de tu intervención, también del conversatorio que estamos teniendo el día de hoy, y que digamos que nos llega esta pregunta. Tú ya has mencionado varias cosas con respecto a, digamos, a lo que tiene inmerso esta pregunta, pero entonces vemos si podemos enfatizar un poco más o hablar un poco más de este tema, o tú ves si se podría. La pregunta dice, ¿cómo superar la cuestión de género y entender y hacer comunicación y periodismo feminista?
Pues yo siempre sobre esa pregunta insisto en que estamos construyendo una forma de hacerla, porque tenemos mucha tradición de cómo no hacerlo. Y siempre hablo de que la comunicación y el periodismo que se hace en Colombia y que se hace en la región refleja el tipo de sociedad que somos, y somos una sociedad racista, y somos una sociedad clasista, y somos una sociedad sexista, y las narraciones son así y dan cuenta de ello. Tanto que a veces cuando hay como cierta intención de hacer las cosas de otra forma, esta vaina, se me fue de lo que iba a ir porque llegó un berraco mensaje, es que estoy con el celular, pero entonces hay unas formas en las que nosotros siempre sugerimos a la hora de hacer un periodismo con enfoque de género o un periodismo feminista. Hay varias, voy a mencionar las que recuerden en este momento. Hay una que tiene que ver con la imagen, por ejemplo, y es cómo enfocamos a las mujeres y si vamos a seguir privilegiando sus lindos ojitos o sus lindas piernitas o sus grandes pechitos, o eso los medios lo siguen haciendo. El tipo de preguntas que les haces a ellos y el tipo de preguntas que les haces a ellas, por qué preguntarles a ellas sobre su maternidad es importante y por qué preguntarles a ellos por su paternidad, y por qué no es importante preguntarles a ellos por su paternidad. Entonces, lo que tú quieras saber de tus fuentes o de tus entrevistados o de quien sea sujeto de noticia es fundamental a la hora de construirla, y yo no tengo ningún problema con que me pregunten por mi maternidad, pero también quiero que me hablen de otras cosas, y también me gustaría conocer las paternidades de los hombres, por ejemplo. Eso es vital a la hora de una construcción de una noticia o de un texto con enfoque de género. El tema del lenguaje es fundamental, incluir a las mujeres en el texto, además porque hacer periodismo con enfoque de género para algunas personas les suena raro porque es aburrido, y yo creo que no es aburrido. A mí sí me parece que hay una posibilidad narrativa gigante para empezar a narrar. Yo tengo una amiga que probablemente muchos de ustedes conocerán o saben de quién estoy hablando, es Fabiola Calvo. Ella tiene una novela que a mí me gusta mucho que se llama, no me acuerdo cómo se llama su novela, y ella utiliza el enfoque de género todo el tiempo, y es una novela tan emotiva sobre la violencia política en Colombia en los 80s, que a uno se le olvida que ella habla de mis hijos y mis hijas, y fluye naturalmente. Entonces, la posibilidad de construir una noticia con enfoque de género, ni más faltaba que tendría que ser un asunto aburrido o ladrilludo, ni mucho menos. Para la radio y la televisión, por ejemplo, a veces utilizamos música incidental. ¿Qué tipo de música incidental usamos? Eso siempre es fundamental, porque a veces, por ejemplo, queremos generar lástima cuando es una historia de una mujer y metemos el primer plano, y así vamos a seguir revictimizando a las mujeres o volviéndolas víctimas sin querer. Entonces, narrar desde la libertad y desde la dignidad sería muy importante para construir información con enfoque de género, o también información feminista. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Bueno, ¿cómo carajos vamos a narrar las violencias contra las mujeres? ¿Quién va a ser nuestra fuente? ¿El vecino? ¿El policía? ¿La víctima? ¿O una persona experta en violencias de género? Entonces, quien tenga la fuente adecuada necesariamente narrará con el enfoque adecuado, pero los medios de comunicación siguen poniendo al policía que llegó al momento como la fuente más importante, y de eso no va, y ustedes saben por qué. No hay necesidad de explicar eso. Y lo otro, que ya lo nombré, pero que tengo que volver a nombrarlo, es que todos los informes noticiosos tienen que incluir necesariamente un análisis o una investigación de cómo los mismos hechos afectan de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Eso es importante
porque el relato masculino se sigue privilegiando. Y de otro lado, tenemos que pasar por encima de eso que algunas feministas han llamado el fuero patriarcal. Y el fuero patriarcal es que la imagen social y mediática de los hombres hay que cuidarla y preservarla, y todo lo que se diga en torno a ellos siempre protege ese fuero patriarcal, y hay que empezar a derrumbarlo. Ese fuero tiene que dejar de existir, porque si no lo derrumbamos, lo que vamos a seguir haciendo es que damos la vía libre para que las violencias contra las mujeres se continúen y se perpetúan, porque las violencias contra las mujeres finalmente y mayoritariamente, ¿quién las ejerce? Pues las ejercen los hombres. Y las ejercen los hombres porque hay un fuero patriarcal que los protege y al que todos le hemos rendido una pleitesía excesiva, y hay que empezar a derrumbar hay que empezar a cuestionar. Yo no sé si es un privilegio el hecho de que alguien pueda llegar a su casa a gritar, porque a veces hablamos de los privilegios, lo que decía Carlos ahora, cómo el patriarcado también viene jodiendo a los hombres, y parte, por ejemplo, de un privilegio es que un hombre llegue cansado a su casa a gritar. ¿Es un privilegio eso? O más bien lo está haciendo muchísimo daño. Entonces yo pienso que empecemos a no hablar más de los privilegios, aunque es duro, es un debate que hay que dar, y sí, digamos que los hay, y eso se ve en la calle, pues no les echan piropos, ni les hablan de su colita, ni de su pelito, ni de sus ojitos en la calle, y digamos que salir por la calle y no ser acosados sí es un privilegio, pero también cómo dejamos de hablar de eso, y más bien les pedimos que empiecen a tomar un camino frente al tema de la redimensión de su propio género. Yo, cuando estoy mamando gallo con las amigas y con los amigos, siempre hablo de que insistir en una masculinidad hegemónica es como una ceba o una boleta, man. Uno ve a esos males y son de muy mal gusto, entonces hasta por ahí uno puede empezar a bromear y a decir vainas, ¿no? Como no sea ceba y no sea de mal gusto y no sea patético, no sé. Porque, y yo lo hago porque lo siento, y porque cuando no sé si a las mujeres feministas les ha pasado que cuando están en un espacio y se enteran, siempre hay como una especie de vainazo y de ridiculización al trabajo que hemos tomado. Y esos vainazos terminan con unos chistes tan flojos, y eso se ve en los medios de comunicación cuando Juan Diego Alvira le dice al aspirante Claudia López, no sea tan brava, no sea, pues es un pendejo, y eso es de mal gusto, y lo único que reflejan sus chistes, claro, digamos que hay una audiencia que sigue celebrando y que sigue aplaudiendo esas actitudes, pero hay que poner de moda que eso es feo. Así como pusimos de moda que a quien te ayuda a arreglar la casa no es la sirvienta, sino la persona que te ayuda a arreglar tu casa. Y decir sirviente es feo y es paila, y eso no produce risa. O a quien se burla de los negros, o a quien, si me entiendes, de la gente negra. Entonces, también es un tema estético que a mí sí me toca y me jode mucho, y debería de tocarnos a todos, y es que es más chévere vivir en una sociedad como bacana, ¿no? Creo que me desvía del tema, probablemente. No, no creo, la verdad. Yo creo que todo más bien lleva a reflexiones muy interesantes, y lo que tú dices también, que es, tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? A veces eso falta en el mundo, empatía, y también saber cómo hablarle al otro, y también saber cómo utilizar el lenguaje, pero digamos que el lenguaje también viene de ese sentir, ¿sí? Si nosotros no sentimos esa vaina bonita por dentro, también cómo nos vamos a expresar, ¿sí? Cómo vamos a hablar, y también viene de cómo hemos crecido en este sistema, ¿sí? Y el mismo sistema tampoco le ha aportado a nuestro sentir, a nuestra humanidad, a lo que llevamos por dentro, al ser, pues, a lo realmente importante. Entonces, todo, pues, pucha, yo siento que todo se conecta, y todo también genera vainas, y todo también genera lenguajes, y todo, digamos que todo tiene también una base donde surge todo y donde se va, digamos, dando todo. Y digamos, en la intervención que hiciste ahorita, digamos que tocaste este tema de enfoque, ¿sí? Hace un momento, cuando teníamos este problema de conexión, el compañero Alfonso nos estaba comentando un poco esto, hablando un poco esto, y me parece muy interesante si él lo puede volver a retomar un poco, o pues hacer la pregunta que él estaba haciendo hace un momento, digamos que era ligado a la importancia de no entender,
digamos, tanto como un enfoque, sino también como una postura, ¿no? Y una postura política. Ese era como el punto que él tocaba. Entonces quisiera, Alfonso, que volvieras, digamos, a hablar un poco sobre esto y también a hacerle la pregunta a la compañera Julieta. Yo hago parte del Congreso de los Pueblos, ¿cierto? Y entiendo, nosotros tenemos una línea antipatriarcal además que ha sido como muy tensionante por lo que esto puede significar dentro de un movimiento social. Lo digo, lo digo no por su pertinencia, sino por una aplicación efectiva. No es tan sencillo en las organizaciones sociales aplicarlo. Y en ese sentido, desde lo comunicativo, entendiendo el enfoque de género no como meramente un enfoque, sino como una postura política, de qué manera hacer un efectivo tránsito por unas comunicaciones con este enfoque. O sea, nosotros hacemos comunicaciones en Congreso de los Pueblos, pero no estoy seguro que hayamos tenido en algún momento esta particularidad de preguntarnos por el papel que juegan las comunicaciones eh, en sí o no profundizar algunas cosas, ¿cierto? En si las comunicaciones deben sí o no tener un enfoque de género. Carlos ahorita lo retrataba de una manera muy, muy específica y es clarísimo en las comunicaciones están que tiene que ser unas comunicaciones revolucionarias, anticapitalistas, antiimperialistas, pero ¿cómo hacer este tránsito para que las comunicaciones también tengan claramente específico, no transversal, sino específico, un enfoque de género? Esto pasa con, no sé, pregunto yo, las temáticas con un lenguaje inclusivo o cómo hacer ese tránsito. Gracias. Bueno, eso de la postura política me encanta y yo creo profundamente en ello, además. Por lo tanto, pues eso que nos enseñaron de la objetividad, claro, eh, uno se lo plantea porque a mí sí me parece fundamental plantear una postura y generar un debate, es decir, que un periodismo sea capaz de interpelar y de que nos reunamos a hablar y a discutir un asunto. A mí me parece que la comunicación popular, especialmente la popular y más que ningún otro escenario, tiene esa característica y también un poco esa obligación de utilizar el lenguaje de una forma tan propicia que cualquier persona pueda entender de lo que se está hablando, de lo que se está leyendo. ¿Por qué? Porque la reflexión feminista se torna a veces un poco compleja y se ha vuelto muy académica y digamos que academizar la discusión también deja por fuera un montón de gente. A mí esa es una pertinencia profunda de la comunicación popular, que uno comunica para que la gente entienda qué es lo que se está diciendo. Los medios de comunicación, especialmente los hegemónicos, son fundamentales porque tienen una capacidad de impactar a grandes aglomeraciones de la gente. Tenemos estos espacios, pero la comunicación hegemónica pues sigue teniendo un bloque muy robusto y una presencia muy importante en la sociedad y en los hogares y en todas partes, y ahora más que nunca. Entonces, a mí sí me parece que insistir en ese enfoque o en esa postura, como dices tú, a la que me acojo completamente, es una necesidad. Yo lo que creo es que los medios, por insistir en lo que están insistiendo, no están reflejando a la sociedad y eso es muy grave. Ahora, el tema es que yo estoy segura que todas las temáticas pueden recibir un tratamiento con enfoque de género, todas las temáticas. Yo recuerdo unos días antes de la pandemia, yo estaba leyendo, unos meses antes, yo estaba leyendo sobre una banda de atracadores que cayó en Madrid, España. Y entonces ellos hablan de la banda de atracadores, pero yo leí la noticia porque decía 2 son colombianos. Entonces, digamos que nombrar a esas personas obviamente es un estigma
Este ejemplo lo pongo para decir que esa noticia hubiese podido ser narrada de manera distinta, que la condición del inmigrante debería de tener otro tratamiento, por ejemplo, que hablar de esas dos personas colombianas era totalmente innecesario si no vas a hacer un párrafo diciendo que esas personas migran de su país porque no tienen oportunidades o porque están amenazadas o por lo que sea. Entonces yo lo que creo es que cualquier temática puede tener un tratamiento distinto y puede tener un tratamiento que no discrimine ni estigmatice a nadie. Uno de los grandes problemas que han venido asumiendo las mujeres en el ejercicio de su profesión es justamente la estigmatización, porque ser puta es un estigma exclusivo para mujeres, porque ser puto no significa lo mismo socialmente, pero así como ser inmigrante en esa situación de esos dos colombianos que hacían parte de esa banda delincuencial. Entonces, el papel de las comunicaciones a mí sí me parece infinito. Yo pues conozco a Colombia Informa desde hace varios años y yo he podido ver su crecimiento, por ejemplo, con todas las movilizaciones que se dieron desde que empezó la pandemia a raíz de las masacres. Digamos que una fuente para mí ha sido siempre Colombia Informa para saber qué está pasando en las regiones. Las imágenes que yo tengo de Llano Verde, por ejemplo, las hicieron ustedes y yo estoy segura que así como yo hay un montón de gente, es decir, Colombia Informa sí ha tenido un crecimiento y ha ampliado sus audiencias pues de una forma contundente. Uno puede medirlas en el tiempo y uno se da cuenta de ese crecimiento. Las redes sociales pues también es una medición bastante importante. Entonces, yo sí creo que todos los temas son sujetos de tener el enfoque que es, un enfoque que no estigmatice, un enfoque que no señale y un enfoque que no le ponga adjetivos malucos a la gente, ¿no? Y es que los medios son muy audaces. Ayer yo estaba viendo Noticias Caracol justamente y estaban hablando de lo que hizo del fallo de la CIDH con respecto al caso Petro y su esquema de basuras. Y cuando hablaron de esa parte del caso Petro y el esquema de basuras, pusieron una camioneta super paila, pero entonces no cuentan que esa camioneta se tuvo que utilizar improvisadamente porque los privados sacaron sin darle el tiempo es decir, el distrito tenía derecho a unos días mientras se devolvían esos comodatos, pero para sabotear el nuevo esquema los públicos lo sacan. No sé si ustedes recuerdan ese momento. Entonces la alcaldía lo que hace es sacar unas camionetas porque había que sacar la basura de la ciudad, pero entonces no ponen los carros que luego se compraron, que fueron carros súper modernos, ponen esos que son súper paila. Entonces los medios saben hacerlo muy bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo muy bien. ¿Qué imágenes vamos a acompañar con una voz en off? Eso es fundamental a la hora de hablar de un hombre o de una mujer. Y los medios siempre saben hacerlo. Con el caso de Uribe, por ejemplo, ahora que es el preso número 1.000.000, no sé qué, no sé qué. Entonces es una imagen compasiva, es el patriarca derrotado. Entonces nosotros tenemos que narrar visualmente cómo es la foto, qué tipo de plano estamos utilizando, qué imagen estamos promoviendo. Entonces todo ayuda, tenemos que ver a los enemigos como el cuento para entender lo que hacen para no hacerlo. Es decir, para cuando tengamos que narrar unos segundos alguna cosa, qué es lo que qué imagen vamos a utilizar para acompañar esa narración. Yo creo que de eso va. A ver, comunicación popular para entender el papel de las comunicaciones, temas, yo creo que de eso va. No sé si quieres que sigamos hablando de esto. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo. Claro, no, digamos, está genial y es precisamente para poderlo entender, para poderlo transitar y además para empezar a perfilar, a buscar formas efectivas por donde eso transite, ¿cierto? A veces la perspectiva, es que me queda como muy en la mente a qué podemos desde lo comunicativo, a qué podemos hacer referencia cuando hablamos del enfoque de género o la perspectiva de género, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo, no sé, voy a decir cualquier cosa en un artículo, tengo o intento usar lenguaje inclusivo, ya con eso
tengo una perspectiva de género, ¿a qué le apunto con eso? ¿A dónde debiera llegar? Es más como mi inquietud. Sí, hay establecidos y claramente establecidos unos patrones narrativos, y en esos patrones narrativos cada quien ha ocupado un espacio determinado. Ese espacio determinado nos ha hecho pensar que hay características naturales o características culturales o características biológicas casi que inamovibles. Entonces, el enfoque de género lo que hace es redimensionar esos patrones, y uno empieza a hacer hallazgos importantes. Digamos que también el enfoque de género es una práctica. Entonces, cuando uno llega a esto, les voy a contar mi caso personal. Yo llegué a esto porque siempre en todo mi proceso personal, siendo muy chiqui, sentía una incomodidad y me molestaba mucho que a mí me pidieran cuidado con ese árbol y no se vaya a subir, y yo nunca entendía por qué pasaba. Y cuando llegué a esto, no era tan audaz a la hora de ver esos ejercicios discriminatorios, y también pensaba que lo más importante era la igualdad y que hombres y mujeres fuéramos iguales, pero luego con la práctica, con la lectura, es un ejercicio, es un ejercicio y es una experiencia. Entonces, a medida que vas caminando por la vida, escribiendo noticias, leyendo muchas otras, oyendo mucha gente, empieza uno también a darse cuenta de qué ejercicios narrativos lo que hacen es retomar esos patrones narrativos clásicos y volverte a poner al lugar pues al que naciste y al que supuestamente pertenece. Claro, es muy fuerte, y yo siempre insisto en que es muy fuerte porque el periodismo de género lo que hace es confrontar el sistema de valores de cada quien. Y, y si uno le dice, por ejemplo, a los hombres que en una sala de redacción darle la bienvenida a la chica practicándole, a la chica practicante, diciéndole cosas que tienen que ver con su condición física, es inadecuado, y eso roza con el acoso, y que probablemente la chica no se está sintiendo bien y no te está diciendo nada porque está empezando su vida profesional y porque no quiere tener problemas. Entonces, si tú le dices eso a un hombre que lleva 20 años o 30 años de carrera haciendo lo mismo, pues eso va a ser muy complejo. Entonces, los chicos se ponen muy bravos. ¿Y cómo hacer para que los chicos no se pongan bravos? Recordándole que eso no está bien hasta que lo naturalice. Si naturalizó que hay que ir detrás de la practicante a decirle siempre, oye, qué linda, ¿cuántos años tienes? No, tú con esa sonrisa vas a conseguir la entrevista que quieras y la fuente que quieras. Y si alguien le dice que eso está mal, y si hay en el medio una gente que está todo el tiempo en torno a esta situación. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con el tema de Ciro Guerra, y me voy al cine, que es un espacio que también habito, la reacción de Ciro fue poner una demanda a esas 8 mujeres que no sabemos quiénes son, y no sabemos quiénes son por toda la discusión. O sea, imagínate tener que asumir con cara esa discusión y saber que hay un señor que te arrinconó y que te besó y que no sé qué, va a demandarlas penalmente, pero él no quiere saber quiénes son esas mujeres. Él las va a demandar penalmente. Y él las va a demandar penalmente porque él está avergonzado, porque sus hijos se enteraron y porque tiene una relación profesional y afectiva y económica con su ex esposa, y porque le va a llegar menos contratos. Ese es el fuero patriarcal. Entonces hay que garantizar que los hijos de Ciro no se enteren, pero hacer la denuncia. Y hay que garantizar que la exesposa de Ciro no se ponga triste, pero hacer la denuncia. Y hay que garantizar que el cine colombiano, quienes hacen cine colombiano, no se pongan bravos porque su ídolo fue nombrado como acosador, pero hacer la denuncia. Entonces, el periodismo sí tendría la obligación necesariamente de decir, las mujeres tienen derecho a hacer las denuncias, y las consecuencias de lo que esté pasando con el buen nombre de Ciro Guerra tienen que ver con sus acciones, y no con la condición de víctima de estas mujeres, ni con el derecho que ellas tienen de hacer una denuncia. Entonces, ¿de qué va
la comunicación con enfoque de género de eso, que seamos capaces de oírlas, que seamos capaces de investigar, de narrarlas, de hacerlo adecuadamente y de que sirve una sociedad entera, que es que todo, y eso no tiene ninguna discusión como el enfoque de género, que se enteren que las acciones tienen unas consecuencias y que si uno le ha hecho a una chica eso, en algún momento esa chica puede hablar. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Julieta, por las reflexiones. También muchas gracias al compañero Alfonso por la participación y por las reflexiones. Son temas, digamos, muy importantes y lo que se ha hablado también. Gracias a los y las compañeras que están participando. Me parece importante también en este, digamos, en este tema que estamos hablando de contextos de riesgo, y es lo que ha comentado la compañera Daniela Blanco en el chat, y esa es la siguiente reflexión. En el ejercicio de periodismo, en la movilización social, la fuerza pública hostiga con mayor fuerza a las compañeras. Si ser comunicador popular es riesgoso en las mujeres, ha sido más complejo, ¿sí? Entonces, eso también me hace recordar, ¿no? Los paros y las movilizaciones que han habido y cómo la fuerza pública ha hostigado y ha golpeado de una forma que uno dice, ¿cómo pasan estas cosas, no? No solo a los compañeros hombres, sino también a las mujeres. Digamos que a las mujeres aún con más violencia, ¿no? O digamos que es más fuerte esta situación también, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que hace la compañera Daniela. Muchas gracias por escribirnos en el chat también. No sé, Julieta, si quieres mencionar de pronto un poco esto de los contextos de riesgo también en las movilizaciones, en los paros, ¿sí? Como no sea solo esa pues, violencia verbal, sino también esa violencia física, y respetando también totalmente los derechos que tenemos como periodistas y también obviamente los derechos que tenemos como seres humanos. Sí, eso que Daniela dice es verdad y hace parte de los riesgos que se incrementan por el hecho de ser mujeres periodistas. Yo lo que siento es que el cuerpo de las mujeres en cualquier contexto, incluso en el periodístico y más en un momento de movilización social, es asumido como frágil y también el cuerpo de las mujeres es asumido como que es de todos y más de la fuerza pública, porque la fuerza pública no tiene ninguna sensibilidad con temas de género. Y de eso tampoco tenemos que explicarlo, simplemente es así. Entonces el cuerpo de las mujeres sí tiene muchísimos más riesgos que el de los hombres, porque la furia de un hombre puede llegar más sobre ese cuerpo que ante él es frágil y le pertenece y es de él, que con el cuerpo de los hombres, porque el cuerpo de otro hombre puede estar a su altura física, puede ser respondido con la misma potencia y porque no le pertenece, ¿no? El cuerpo de los hombres sí se respeta y en los escenarios de movilización eso sí que se ve. Entonces también hay que dar una discusión sobre el cuerpo, sobre qué es, sobre para qué es y sobre por qué el cuerpo de las mujeres necesariamente tiene que ser de todos los hombres, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron hace poco una, una noticia en la que dos policías, yo creo que eran como auxiliares porque eran muy jóvenes, llegan a parar una fiesta y terminan en la fiesta y terminan bailando y ahí hay una chica y todos los hombres que están ahí se lanzan contra ella a maltratarla y a bajarle la cabeza y a acosarla y a rozarla y a tocarla. Entonces, cuando uno ve esa noticia, entonces uno lee los comentarios que hay abajo, porque los comentarios reflejan qué está pensando la gente de las situaciones. Entonces, ese es un laboratorio muy interesante. Y es bastante doloroso ver cómo toda la gente la responsabiliza a ella por estar ahí y por no parar. Entonces, hay 8 chicos, 2 son policías y la gente quiere que ella se pare como si hay trago, hay rumba. Yo estoy segura que esa muchacha tenía miedo, que se estaba haciendo la loca y que estaba asumiendo que estaba llena de placer, pero ella no estaba en un contexto seguro. Ella sabía cuáles eran todos los riesgos de estar allí. Yo no sé cómo la cosa no pasó a mayores, pero eso que le pasó a esa mujer
que sea la metáfora para entender qué pasa con las mujeres que no gritan, que no echan un madrazo, que pues que tienen miedo, porque están en desventaja. Si hay una mujer y 8 hombres y ella dice, hey, paren, no quiero que me toquen así, ¿qué creen que puede pasar? Entonces, la reflexión del cuerpo necesariamente hay que llevarla siempre, porque el cuerpo en el espacio público y privado tiene un mensaje y es asumido por los integrantes de una sociedad o de una comunidad de una forma, y el cuerpo de las mujeres está en muchísimo mayor vulnerabilidad que la de los hombres. Incluso se determinó que en los escenarios de conflicto, los hombres que fueron violados lo hicieron para dar el mensaje público de que ellos eran frágiles, tanto como las mujeres, o sea, feminizando sus cuerpos para volverlos indignos ante la sociedad, ante su familia, ante sus hijos. Es decir, lo que hacían con esos cuerpos era volverlos una mujer y con eso hacerlos sentir muchísimo menos. Entonces, claro que las mujeres sí tienen muchísimos más riesgos. Lo mismo en los lugares de orden público, las comunicadoras mujeres sufren muchísimo más. A veces cuando las mujeres tienen, por ejemplo, fuentes de altos mandos del ejército, los chismes que hay en las salas de redacción es que esa periodista se lo da al coronel, o se lo da al capitán, o se lo da al general. Sí, pero no tiene nada que ver con su talento, y de pronto hay muchas, no sé, que lo hacen, pero el comentario es estigmatizador. Y ese comentario es lo que viven todas las mujeres en las zonas, en los espacios de movilización o de conflicto armado, en todos los países. Ya. Sí, precisamente también recuerdo el video que mencionas, del que estabas hablando hace un rato, y yo creo que también muchos y muchas compañeras lo vieron. Y es eso, ¿no? También como estas reflexiones que hemos hecho sobre el cuerpo, también tan importante que es hacerlas, y también digamos que esto que hemos hablado nacen varios debates que me parecen muy interesantes y que quizá muchos también nos vamos como con varias ideas en la cabeza, de las cuales pueden surgir también debates, reflexiones, y pues esa es la idea. Ojalá que todos estemos como en esa sintonía. Y bueno, Julieta, ya como para ir cerrando, ahí la compañera Paula está pidiendo la palabra, entonces digamos que la intervención de ella, ya hacemos una pequeña pues reflexión ya para cerrar, porque pues el tiempo ya digamos que nos alcanzó. Entonces, te doy la palabra, compañera Paula. Buenos días, ya casi tarde. Será Julieta, que ha hecho mucho más amplio de lo que habíamos pensado este espacio de reflexión. Y bueno, también me he quedado pensando en muchas de las cosas que han salido de las personas que han hablado, y me gusta mucho que el que me haga seguir pensando va con el nombre de que estos son espacios de pensamiento, ¿no? Dentro de lo que pensaba, por ejemplo, estaba la idea de esos problemas de las mujeres cubriendo las movilizaciones, y hay un performance que hicieron unas chicas chilenas que tienen un grupo que se llama Las Tesis, que todos hemos visto, que es el de Un violador en tu camino, y parte de lo que explica el performance es la simbología del baile de la en ese sitio, ¿no? Y uno de los momentos en que las chicas, cuando hacen el performance, ponen la mano en la cabeza y como que se agachan, según lo que explican las muchachas que crearon el performance, es que habla de lo que tienen que hacer las mujeres cuando la policía las para en las manifestaciones en Chile, que las desnudan y las ponen en esta posición y les piden que se agachen para ver si no tienen algo en su vagina, en su ano, etc. Entonces, eso también me da la idea de cómo incluso cuando estamos exigiendo derechos, nuestro cuerpo se utiliza de una manera objetual, como de algo, y no se nos respeta nuestra humanidad, ¿no? Pensaba también en lo que decía Alfonso de hasta dónde o hacia qué lugar tiene que apuntar tener un lenguaje de género, y me acordaba mucho, ayer mismo tuvimos una reflexión organizada por un medio argentino que se llama Marcha, donde estuvo alguien de la propia gestoría de comunicaciones también de CDP, que seguro le puede contar más, pero que empezaba
reflexionando la compañera sobre Rodolfo Walsh, que es un argentino que tiene varios libros que son cátedras de quienes han estudiado periodismo, y uno de ellos es Operación Masacre. Y Operación Masacre, en su encabezado, empieza dedicándoselo Roberto a su compañera, que es Enriqueta Walsh, y que en el encabezado dice, más bien este libro, en vez de decir yo escribí, yo vi, yo escuché, escribimos, nosotros vimos, nosotros escuchamos, porque fue escrito por las compañeras, nos hacían reflexionar que, sin embargo, todas las facultades de periodismo en América Latina saben quién es Rodolfo Walsh, saben de Operación Masacre, pero no saben de Enriqueta Walsh, que también era periodista, y que no solo se encargaba de ir con él a esos espacios de cubrimiento, sino de cuidar a la familia y de hacer que el espacio de la familia fuera también un espacio seguro para que él pudiera ser el gran periodista que fue, ¿no? Y es muy loco porque en Cuba esa Operación Masacre se publicó en conjunto con otro que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Y que solo se puede saber de quién mató a Rosendo porque Enriqueta guardó los apuntes de Rodolfo y los publicó post-mortem después que lo habían asesinado. Entonces, yo creo que el lenguaje de género, más allá de los puntos técnicos que son importantes y que son necesarios a la hora de escribir, de hablar, etcétera, tiene que rescatar y tiene que ir incluso el periodismo feminista a contar la historia de todas nosotras las mujeres que estamos, de también las narraciones, pero de la propia construcción de la historia, y que son obviadas porque muchas veces son contadas por los hombres, y en ese camino se entiende como natural que nos dediquemos más al cuidado de la casa y no que nos dediquemos a escribir, a hablar, a hacer política, a salir a movilizarnos, a lo que sea que hagamos. Y yo le quería preguntar a Julieta en este sentido, porque ahorita estamos hablando de un contexto de pandemia específico, pero pues Colombia siempre ha sido un contexto de riesgo, tanto para las mujeres como para los hombres, como para las identidades sexogenéricas diversas, que sí, en la red de periodistas con visión de género, la red colombiana, había algún tipo de balance, de estudio, etcétera, de cuáles habían sido durante confectaciones a mujeres en la comunicación que se dedican a la comunicación, pero también a personas que se dedican en la comunicación durante todos los años de conflicto en Colombia. Bueno, muchas gracias. La red tiene varias investigaciones. La red, miren, ustedes les voy a contar esta historia. La red colombiana de periodistas en el 2006 tenía la responsabilidad de hacer el tercer encuentro internacional de periodistas con visión de género. En ese momento, quien era el presidente era Uribe, era el señor Uribe, y pues nosotros empezamos como a acercarnos a organizaciones privadas y organizaciones gubernamentales a buscar la plata para hacer posible ese encuentro. Y de Presidencia de la República nos garantizaban el encuentro, pero el encuentro tenía que tener una modificación, y es que el tema iba de que la reflexión era la situación de las mujeres periodistas en cubrimientos en zonas de conflicto. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en ese momento la postura gubernamental era que el país no estaba en ningún conflicto y que habían unos grupos terroristas que amenazaban la estabilidad de la nación. Esa era como el gran paraguas que utilizaban para deslegitimar el conflicto sociopolítico que vivíamos. Entonces, nosotros teníamos una gran discusión, era si lo metíamos por debajito o simplemente no lo aceptábamos y empezábamos de cero a buscar la plata. Esta gente nos garantizaba todo. Llegaron a Bogotá 100 mujeres, entre periodistas de 14 países y periodistas regionales. Entonces, claro, esa era una discusión además ética que nosotros teníamos porque teníamos aliadas muy importantes como Ginette Bedoya, cuyo cuerpo
fue utilizado para mandar un mensaje a los medios y al Estado y a las mujeres sobre qué le pasa a las mujeres en este país y qué le pasa a las mujeres que están haciendo la guerra, ya sea viviéndola como víctimas o narrándola como lo hacía ella, ya cubría conflicto armado. Entonces, después de muchas consideraciones dijimos, no, vamos a empezar de cero y pues lo hacemos sin el apoyo del Estado colombiano. Y fue tal los saboteos de parte del gobierno de Uribe que la Agencia de las Naciones Unidas en Colombia no nos pudo ayudar porque el Estado no se lo permitió, entonces tuvimos que hacer una vuelta y en esa época no había ONU Mujeres sino UNIFEM y la plata la mandaban desde la oficina de la región andina, la oficina central era Quito, desde Quito, unas maniobras. ¿Para qué? Para poder decir que las mujeres tenemos afectaciones diferenciadas en las zonas que tienen un conflicto armado. Llegaron allí mujeres, por ejemplo, que cubrían los conflictos en el Oriente Medio y hay un común denominador, ¿no? En todas, y yo sé que ustedes lo saben y tienen que ver con la violencia sexual hacia las mujeres periodistas. Es decir, si el cuerpo de las mujeres es asumido como frágil y es asumido que es de todo el que esté ahí, que haga parte del conflicto, pues las mujeres periodistas también están allí y su cuerpo puede ser en un altísimo porcentaje víctima de la violencia sexual. Esa es como la vulneración diferenciada más importante, más contundente y que ha tenido impactos muy fuertes en la salud también emocional y psicológica de las mujeres. Hay países o hay cadenas, por ejemplo, la BBC entrena a las mujeres que hacen cubrimientos en zonas de conflicto. Estas mujeres, por ejemplo, cuando se van a cubrir, ponen en sus toallas higiénicas si no están menstruando mertiolate para simular una menstruación, porque si algún violador llega y ve su sangre, no las va a violar porque es pecado estar con una mujer que esté sangrando. Entonces, ellos, pues, se ha creado también como una especie de protocolo para defender a las mujeres de estos riesgos. Pues las mujeres en Colombia también pues lo hacían las personas cuando transitaban por las regiones y era ir recomendado o recomendada, ¿no? Me recomendó fulanito, sutanito. Eso blindaba medianamente a las mujeres del tema de la violencia sexual en estas zonas. Recuerdo que allí se habló de muchas cosas. Hace 4 o 5 años la red cumplió 10 años y nosotros hicimos justamente un seminario internacional. Llegaron mujeres, por ejemplo, del Congo, llegaron 2 o 3 mujeres periodistas africanas contándonos sus experiencias y narrando y cubriendo la violencia de sus países, y todas estaban relacionadas con temas de violencia sexual. También otra mujer española llegó que cubrió en los 90s la guerra en la antigua Yugoslavia, y siempre nos hablaba justamente de lo mismo, ¿no? Entonces, el cuerpo de las mujeres es un arma poderosa de guerra, así lo han construido las lógicas de la guerra masculinas, que son lógicas masculinizadas. Entonces, esa es como el espacio más fuerte, más importante y más humillante que las mujeres tenemos, que tenemos que afrontar. Y yo en lo personal veo muy difícil, pues primero que se acaben los conflictos, mira ustedes lo que estamos viviendo, y segundo que el cuerpo de las mujeres sea percibido con autonomía, con libertad, con distancia. El cuerpo de las mujeres sigue siendo de los hombres en los escenarios de guerra, y eso es una vaina que yo no sé cómo sensibilizar, porque es que además los estados no están interesados en que sus tropas tengan unos mínimos, ¿no? El derecho internacional no se cumple porque está penalizado, como en todas las reglas internacionales para moderar las guerras. Nadie lo cumple y además tampoco hay justicia, y acceder a la justicia es muy difícil. Ahora que estoy diciendo eso, me parece importante decirles a ustedes que hay
frente a las vulneraciones de las mujeres hay un tema que a mí me indigna, y es que las mujeres a las que les han sido vulnerados sus derechos, por ejemplo, las que padecen violencia sexual y a las mujeres periodistas, ellas son las responsables de la restauración de sus derechos. Entonces, si ellas se quedan calladas, nadie hace nada por ellas. Y si ellas hablan, eso trae unas consecuencias a su vida y a que todo el mundo sepa que su cuerpo fue ultrajado por 1, por 2, por 3, no se sabe por cuántos. Entonces, los medios tendríamos que también tener como ese acompañamiento para que los derechos de las mujeres sean restaurados y para que no tengan que hacer ese ejercicio solas, ¿no? Sí, muchas gracias, Julieta, por la reflexión, como por la última reflexión, digámoslo así, y por todo esto que hemos conversado, ¿sí? A lo largo de este encuentro. Yo creo que pienso que hemos tocado ideas muy importantes, puntos muy importantes, temas que también nos vislumbran pues muchas cosas con respecto al tema que tratamos el día de hoy, que fue mujeres periodistas en contextos de riesgo. Entonces, agradecerte enormemente por este espacio, por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy, porque, pues, digamos, por entrar a la casita, pues, de Colombia Informa y también estar con nosotros, con todas las personas que hacemos parte de diferentes organizaciones sociales y que estamos el día de hoy aquí, de diferentes medios de comunicación y también de diferentes países, como lo veíamos hace un rato. Entonces, agradecerte enormemente por este espacio y enviarte un abrazo enorme. Y bueno, yo creo que podemos cerrar el diálogo del día de hoy. Nos vamos con muchos aprendizajes y también cerrando este ciclo, pues este módulo que es el periodismo en contextos de riesgo. Entonces ya está con la tercera sesión. Espero que nos hayan quedado claras más cosas, que hayamos interiorizado varios pues, aprendizajes o ideas el día de hoy. Y bueno, muy hermoso tu bebé. También decirte que está muy hermoso y juicioso también. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a ustedes y yo feliz de que me inviten en Colombia Informa y me alegro que cualquier cosa que les dije les haya quedado. Gracias, compás. Gracias, compañeros Gracias. y compañeras, por estar. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Abrazos. Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos.